Sí, gusto saludarle. ¿Cómo está usted? Agradecer la invitación y enviarle un abrazo al alcalde de Mulchen, Jorge Rivas, y que justo también de estar con él en el programa. Par- Igualmente, diputado. Partamos con el alcalde. Pues ustedes tienen 11 casos hoy día, pero tienen hartos casos activos, alcalde. Son una comuna chiquitita y a pesar de que la situación está relativamente controlada en la provincia de Biobío, eso es lo que han dicho las autoridades, digamos, ¿hay algún grado de preocupación por Mulchen o no? Sí, por supuesto, estamos preocupados porque la cantidad de casos de contagio han aumentado fuertemente en las últimas 2 semanas. Nosotros veníamos bastante bien desde que comenzó la pandemia, siempre tuvimos un número bastante bajo de casos positivos. Sin embargo, en estas últimas 2 semanas ya estamos en 80 activos y como ustedes saben son cifras que se dan a conocer y que resumen lo que ocurre el día anterior. Por lo tanto, hoy me atrevo a decir que son más de 80, hoy son 80 los que aparecen simplemente en las estadísticas. Así que peligrosamente hemos ido aumentando y hay una preocupación de parte nuestra. Mm. Lamentablemente esto ha sucedido saliendo del mes de agosto y como digo, genera también por supuesto más alarma en la comuna. Sí, alcalde, usted, bueno, no sé, imagino que tendrá información, no sé si le llegará por los canales oficiales o no la información, pero tiene información de los brotes que se han sucedido, ¿son básicamente familiares o tienen que ver con la industria forestal que prima, digamos, ahí en Mulchen? Hay varias variables, hay gente que viene a visitar a algunas familias que ha llegado desde fuera y que lamentablemente termina contagiando a todas las familias. Tenemos familias enteras con cifras de 10, 12 personas por familia que están contagiadas. Por una parte eso es bueno porque uno puede conocer la trazabilidad de estos casos, pero también hay otros que se dan en la comuna, casos aislados, 2, 3 casos en diferentes sectores, tanto en la parte urbana como rural. Algunos casos también ocurre porque hay gente que trabaja fuera de Mulchen y que lamentablemente tiene que viajar y lamentablemente se contagia. Pues. Entonces, hay diferentes factores que han llevado a ello. Ha llegado gente también a trabajar desde otras comunas y contagiando a grupos de gente que trabaja con ellos y lamentablemente de la misma forma a las familias. Así que estamos preocupados, queremos salir de esto de una buena manera, pero lamentablemente, según la información que manejamos ayer, estuvimos sentados en una mesa territorial, los principales actores acá de la comuna, creemos que esto va a seguir creciendo por lo menos de aquí esta semana, así que esperamos que el fin de semana sea mejor y que no se nos escape de las manos. Sí, estábamos revisando precisamente imágenes de lo que usted nos señala de la mesa territorial y de algunas fiscalizaciones que se hicieron en particular, algunas instituciones financieras u otros establecimientos que estoy viendo yo aquí de la comuna de Mulchen. Afortunadamente, por lo menos para el radio urbano del Concepción Metropolitano, que estamos con una situación muy compleja también, se ha decretado la cuarentena, estamos ya en el primer día laboral de cuarentena y hemos visto que la movilidad ha disminuido bastante. Vamos con el diputado. ¿Qué le parecen las medidas adoptadas hasta ahora? Y no sé si puede hacer un comentario de lo que pasa en Mulchen. Hay pequeñas comunas, digamos, en donde, claro, 11 casos no aparecen como muy importantes, pero son comunas que tienen muy pocos habitantes, diputado. Sí, bueno, uno esperaría la provincia de Biobío en su conjunto ha andado bastante bien en términos de que las principales herramientas para controlar la pandemia, como son particularmente la trazabilidad, tiene un alto porcentaje de efectividad en la provincia de Biobío. De hecho, Mulchen tiene un 100% de trazabilidad en el caso de los contactos estrechos y en los casos nuevos está un poquito más bajo, está en torno al 80% y claramente ese es un indicador que hay que mejorar. Yo esperaría que no ocurra lo que ha ocurrido en la provincia de Concepción, porque cuando uno llega a la cuarentena, que es lo que ha ocurrido en Concepción, en Hualpén, en Talcahuano y las otras comunas de la provincia de Concepción, es porque las medidas que tomó la autoridad sanitaria fracasaron o no fueron oportunas y finalmente se llegó a la situación extrema de tener que declarar cuarentena para disminuir la movilidad y mejorar la trazabilidad. Yo esperaría que eso no ocurriera en Biobío y para que no ocurra, yo creo que hay 2 o 3 elementos clave. Mejorar la trazabilidad y en eso ahí el alcalde nos podrá contar si efectivamente el Ministerio de Servicios le han traspasado recursos a la municipalidad para incorporar a los municipios en la ayuda de la trazabilidad. Lo segundo, yo creo que es muy importante los testeos, la búsqueda activa a través de exámenes de PCR en lugares donde eventualmente pudieran haber más casos. Normalmente en los centros de adultos mayores, en los lugares de mayor aglomeración de personas, en el caso de la actividad forestal, las faenas forestales que también juntan personas, son lugares importantes donde ir a hacer búsqueda activa de casos a través de PCR. Yo creo que si uno combina esa estrategia podría
controlar la enfermedad y no tener que llegar a medidas extremas, porque yo creo que a ninguna comuna le conviene que le declaren cuarentena, porque en definitiva el efecto sobre la actividad social y económica de la comuna es muy severa. O sea, eso implica que va a haber más gente que va a perder el empleo, que no va a tener ingresos. Por lo tanto, la tarea es evitar las cuarentenas y para eso hay que usar muy bien la trazabilidad y los testeos. Alcalde, bueno, vamos al tiro. ¿Le han dispuesto recursos para el tema de la trazabilidad? ¿Cómo están trazando ustedes? Sí, la verdad que no dispusieron recursos, pero bastante poco, son 7.000 millones y fracción. Y nosotros lo que hicimos fue hacer un convenio con el mismo hospital de Mulchen. Nosotros tenemos un hospital de baja complejidad y por lo tanto lo que hicimos fue hacer un convenio que significa la contratación de personal, principalmente por un mes, que es lo que alcanza, enfermera, TENS, el arriendo de un móvil y la compra también de elementos de protección para esta pandemia. En definitiva, le traspasamos todos los recursos al hospital para que trabajaran especialmente en el tema de testeo y trazabilidad, como lo señala bien el diputado. Siempre uno quiere más, pues uno siempre quiere más recursos. Con 7 millones comprenderá usted que no es mucho lo que se puede hacer. Más allá de los mismos recursos que el Ministerio ha inyectado directamente a los hospitales. Y como municipalidad, en nuestro caso, principalmente tenemos que atender y tenemos nuestra función directa con el mundo rural. Nosotros nos toca atender las postas a través del Departamento de Salud, pero por supuesto somos socios, aliados directamente con el hospital y estamos constantemente, como digo, trabajando y combatiendo esta situación sanitaria que nos aqueja como país. ¿Cómo están ustedes, alcalde de Mulchen, con el tema del paro de los camioneros? Sabemos que en la altura de Uqueco, en Los Ángeles, en Norcones, aquí en el peaje Huinanco, pero usted está un poquito más al sur, digamos, casi en contacto con la 9ª región. ¿Cómo están ustedes con el tema de los camioneros? Bueno, hacer el gancho de que ustedes como, ¿cómo llamarlo? Como municipio, digamos, están súper complicados porque sufren los ataques de los camioneros. Tuvieron un atentado hace poquito, digamos, y a la vez sufren las consecuencias de los camioneros que se quejan por los ataques. Entonces, le llega por todos lados, alcalde. Bueno, nosotros estamos en el límite de la 8ª región hacia el sur. Nosotros somos la primera comuna del Biobío hacia el sur. Por lo tanto, algunos podrían decir que pertenecemos a la 9ª, pero en definitiva somos la 8ª según la división territorial. Y efectivamente estamos al medio, estamos cerca de la 9ª región, a 20 minutos de Coyipulli, y estamos a 20 minutos de Los Ángeles, 25 minutos. Entonces estamos al medio. Efectivamente el paro camionero ha sido un problema, sin duda, y que hoy día hay problemas de abastecimiento. ¿Usted tiene problemas de abastecimiento? Es lo que efectivamente la gente nos transmite a nosotros. El caso de los combustibles, yo me doy cuenta acá, se abrió una gasolinera hace poco que no tenía combustible, llegó combustible y hay filas de vehículos de personas tratando de llenar su estanque porque se genera también una especie de desesperación. Psicosis colectiva, claro. Claro, entonces es incierto el escenario. Ayer mismo teníamos algunas bombas cerradas porque no tienen combustible y por supuesto uno podrá comprender que la manifestación es un derecho, pero podrá compartir o no la forma, digamos, pero sin duda que aquí hay efectos que van directamente sobre la familia y que ellos no tienen ninguna culpa en esto. Entonces yo espero que esto se solucione lo antes posible y que ojalá el Ministerio del Interior tome las medidas correspondientes. Diputado, el presidente lo ha llamado a apurar el tranco. ¿Usted anda a tranco cansino o anda a tranco rápido, diputado? Bueno, el presidente parece que es muy bueno en llamar a apurar el tranco al resto, pero parece que él no apura mucho el tranco, porque la verdad es que los chilenos estiman que su gobierno es un mal gobierno. Y el reclamo, la demanda por seguridad es completamente legítima. El gobierno tiene la obligación, todos los gobiernos tienen la obligación de garantizarle seguridad a todos los ciudadanos, a todos. Y claramente en esa tarea el gobierno ha fracasado a pesar de que fue uno de sus principales compromisos. Y podríamos discutir respecto a la estrategia y las medidas que hay que tomar, pero a mí me parece que el reclamo de seguridad es completamente legítimo. Venga de ciudadanos que no tienen seguridad para mantener sus casas, por ejemplo, en la orilla del lago Lanalhue, o sea, de conductores de camiones. Ese reclamo es completamente legítimo, pero separemos las cosas, porque yo estoy dispuesto a ayudar y a debatir respecto a cómo se logran condiciones de seguridad, que me parece un elemento básico en la democracia. Pero otra cosa es hacer un paro en medio de una pandemia. Y eso es completamente distinto. Cualquier gremio, y aquí no es una opinión respecto a los camioneros, cualquier gremio que hiciera un paro en medio de una pandemia, donde hay chilenos que en estos momentos están muriendo en las unidades de cuidados intensivos,
y ese paro pudiera ayudar a ser un obstáculo al libre desplazamiento de ambulancias, de personal de salud, de abastecimiento de insumos médicos, no solo está cometiendo un error, sino que está cometiendo una total irresponsabilidad. Fuera esto los camioneros, fuera los médicos, fuera cualquier otro gremio, a mí me parece una completa irresponsabilidad. Desde ese punto, mi primer llamado a los camioneros es a levantar el paro, porque no se hacen paro en medio de una pandemia, y eso no es tolerado en ninguna parte del mundo. Parlamentarios de la bancada de la democracia cristiana, ustedes saben, yo soy socialista, pero la bancada de la democracia cristiana ha de hecho anunciado eventualmente presentar una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, si es que el gobierno no repone el libre tránsito por las carreteras de Chile. Hay que recordar que tenemos estado de excepción constitucional. Sí. O sea, y hay jefes de la Defensa Nacional a cargo en cada una de las regiones del orden público. Entonces llama mucho la atención que, habiendo estado de excepción constitucional justamente para garantizar el orden público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera no lo garantice. Distinta, insisto, en la discusión de cómo se le garantiza seguridad a los camioneros, y yo creo que en esa perspectiva hay mucho que discutir respecto al fracaso de la estrategia del gobierno y a la necesidad de que lleguemos a un acuerdo para que repongamos la paz, la convivencia y la seguridad en la provincia de Biobío, en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía. Alcalde, bueno, no sé, ¿tiene la misma opinión? Porque esto ya es un tema más bien político. ¿Tiene la misma opinión usted? En términos de que en pandemia no se justifica un paro o no nos podemos permitir en pandemia. Esto tiene que ver con distribución de alimentos, tiene que ver con distribución de insumos médicos, en fin, un montón de cosas que se requieren urgente porque si no la gente muere. ¿Estará de acuerdo con esa misma opinión usted, alcalde, o tiene un matiz? No, efectivamente estoy de acuerdo con la opinión. Como bien lo señala el diputado, uno podrá entender de que todos los gremios tienen necesidades, tienen anhelos que cumplir y tienen reclamos que hacer, por cierto. Pero hoy día estamos en tiempo de pandemia donde se han muerto más de 11.000 chilenos y chilenas que han perdido la vida y que obviamente todo esto entorpece sin duda este difícil escenario que estamos viviendo. Así que yo espero que cuanto antes esto se solucione y se llegue a un buen término, como digo, por el bienestar de los chilenos y chilenas. Sí, nosotros teníamos una encuesta, señor director, podemos echar una miradita a la encuesta, los resultados de la encuesta de TV Noticias, porque preguntábamos precisamente esa misma circunstancia, digamos. Se entiende que el paro se justifica porque ¿quién podría negar que los camioneros están sufriendo ataques todos los días, digamos? Todos los días, día por medio, todos los días. Pero es la manera de protestar en pandemia. Ahí está la encuesta. Dice, ¿crees que el paro de camioneros, los cortes de ruta y el eventual desabastecimiento se justifican o habría otros caminos para resolver los ataques que casi a diario sufren los camioneros? Un 32% dice que se justifica. Hay un 32% de los encuestados, diputados y alcaldes, que dice que se justifica el corte de ruta y el desabastecimiento eventualmente. Y hay un 70%, hay un 67, 68% que dicen que no se justifica, que los camioneros deberían buscar otro camino. Pero bueno, el tema está ahí. Yo entiendo que delante, conversando con el intendente, él decía que él espera la próxima hora se resuelva. Yo lo veo difícil, porque el primer ofrecimiento que hizo el Ejecutivo a través de los asesores del ministro, en buen chileno se lo tiraron, se lo devolvieron al gobierno, lo calificaron incluso de migajas. Por lo tanto, se ve que las posiciones ni siquiera se han acercado todavía. Tenemos algún rato para eso. Solo decir que es bastante extraño, porque los principales voceros de los gremios de camiones que están en paro son muy cercanos al presidente de la República, Sebastián Piñera, incluso formaron parte de lo que era su comando ciudadano. Entonces, es bien extraño de que personas que comparten principios políticos, se apoyaron mutuamente para la campaña presidencial y tienen vínculos, por tanto, de comunicación bien estrechos, no sean capaces de llegar a un acuerdo. Y vuelvo a insistir, creo que es completamente legítima la demanda de seguridad, pero en medio de una pandemia, los paros que coloquen en riesgo el abastecimiento de la población no son tolerables, ni para los camioneros ni para ningún gremio. Bueno, en Mulchel la industria forestal es súper importante, en la provincia de Arauco también es súper importante y queremos tocar un poquito, ya que está el diputado Monsalve con nosotros, lo que pasa en el proyecto MAPA. El proyecto MAPA es un proyecto de ampliación de la empresa de celulosa que está ahí en Horcones, digamos. Y ahí tenemos una situación bien especial, digamos. Ahí son 8.000 trabajadores los que están trabajando en esa ampliación, 8.000 personas que están a diario llegando ahí. Pero hay 2.500 de esas personas que son de comunas que viven en comunas en cuarentena hoy en día. Valle Concepción, Talcahuano, Chihuayante, San Pedro, 2.000 personas viven acá y trabajan allá. Uno pensaba que eventualmente en cuarentena estas personas iban a quedarse en sus casas, sobre todo considerando que ha sido declarada la construcción de la ampliación como un proyecto, como un tema no esencial.
Sin embargo, ha sido autorizado, la información que tengo yo, diputado, es que han sido autorizadas 2.500 personas con PCR negativo, por supuesto, a llegar a trabajar a la empresa, a la ampliación de la empresa MAPA. Diputado. Sí, permíteme primero rebatir este argumento sanitario del PCR negativo, porque que alguien tenga el PCR negativo, ¿qué significa? ¿Se lo están haciendo todos los días? ¿Se lo hacen cuando va el primer día de la semana? Porque para que el PCR sea representativo tendría que ser tomado exactamente entre el quinto y el octavo día después de que la persona tuvo contacto con alguien positivo. Si se toma antes o se toma después va a salir negativo, lo que no significa que la persona no esté enferma, ni significa que la persona no pueda contagiar a otro. Así que ese argumento que están tomando el PCR negativo y que eso les permite ir a trabajar, me parece de parte de la autoridad sanitaria un argumento insostenible desde el punto de vista médico y científico. O sea, que el PCR sea negativo no implica absolutamente nada, porque no se sabe en qué momento se lo están tomando. En segundo lugar, es evidente, y la propia autoridad sanitaria lo ha reconocido, el impacto sanitario que tiene el proyecto MAPA y la cantidad de personas que se desplazan en ese proyecto. 1/3 de los casos positivos, el propio Ceremi lo ha reconocido, así es. 1/3 de los casos positivos de la provincia de Arauco tienen su origen en el proyecto MAPA, 1/3. Pero la autoridad no ha transparentado cuál es el efecto en la provincia de Concepción. ¿Cuántos de los casos en Coronel? ¿Cuántos de los casos de Hualpén? ¿Cuántos los de Talcahuano? ¿Cuántos los de Concepción o de Chihuayante tienen su origen en algún contacto relacionado con el proyecto MAPA? Información que la autoridad debe tener porque hace seguimiento epidemiológico de los casos positivos de sus contactos. Entonces es evidente que ha tenido un efecto en la crítica situación sanitaria que vive la región. O sea, ha implicado tener más casos positivos. Y al tener más casos positivos hemos tenido más gente enferma, más gente que muere y lamentablemente incluso más gente que pierde su trabajo producto de la cuarentena. Así que yo la verdad no entiendo esta desigualdad de trato del gobierno respecto a la pequeña empresa que tiene que parar, se la cierran, y este grupo económico que parece que para él las medidas sanitarias no corren. Entonces, la verdad es que yo creo que el intendente, porque el intendente se lava las manos, trasladándole la responsabilidad al Ceremi de salud, pero el que gobierna la región es el intendente. Y por tanto es el intendente el que tiene que explicar cuáles son los fundamentos médicos y científicos de esta decisión. A mí me parece que no lo tiene, que es completamente irresponsable, que perjudica a la región y que implica exponer a la región a mayor cantidad de casos y por tanto a más problemas de salud y a más personas muertas. Sí, decir que hemos contactado, por supuesto, a la empresa Arauco para pedir su opinión. Nos han enviado un audio, lo tengo acá, no lo puedo reproducir, pero en el fondo han señalado que es la autoridad sanitaria finalmente la que decreta la autorización de estos 2.500 trabajadores de Concepción, de Talcahuano, de Hualpén, que vienen en zonas en cuarentena y que están yendo a trabajar al proyecto MAPA y que por lo tanto ellos respetan la decisión de la autoridad sanitaria, la acogen y que se comprometen, digamos, en tener los más altos estándares de fiscalización y control, imagino yo, para que la gente pueda trabajar en tranquilidad. Eso es lo que me han enviado internamente cuando consultamos sobre este tema a la empresa MAPA. Efectivamente, 1/3 de los contagios en la provincia de Arauco corresponden o tienen alguna relación con el proyecto MAPA. Es una situación evidentemente compleja. Ahora, son 8.000 trabajadores también. ¿Cómo no entender que pudiese ser hartos los trabajadores? 8.000 personas ahí trabajando todas juntas. Es evidente que podía producirse algo así, diputado. Sí, pero es bien importante lo que tú dices, porque cuando se habla de altos estándares, la verdad es que no sabemos de qué se está hablando, porque esos altos estándares no han impedido de que 1/3 de los casos positivos de la provincia de Arauco provengan del proyecto MAPA y no sabemos cuántos de la provincia de Concepción provienen en su origen de un contagio en la actividad laboral del proyecto MAPA. Entonces los altos estándares de lo que habla la empresa no han servido para evitar los contagios, por tanto no son suficientes. Y eso es lo que se reclama. Si es que la autoridad sanitaria le va a entregar autorización, tendrá la garantía de que su funcionamiento no va a impactar en empeorar las condiciones sanitarias de la región. Los datos indican que sí tiene efecto, empeorando la condición sanitaria de la región. Por tanto, o la autoridad sanitaria no los deja funcionar,
o la empresa, a petición de la autoridad sanitaria, mejora sustancialmente sus estándares para evitar que hayan contagios. Hasta ahora hay contagios y eso perjudica a la región. Bien, termino con el alcalde de Mulchen, don Jorge Rivas, preguntándole sobre alguna proyección que haga sobre el COVID en particular, porque está el tema de los paros de los camioneros, eso se resolverá por otra vía, pero ahí en el COVID ustedes tienen que jugar un rol importante. Cuéntenos un poquito cómo están viendo ese tema, cómo lo van a seguir trabajando en los próximos días y bueno, eventualmente... Si es que le ofrezco la pantalla para que haga algún tipo de llamado. Ustedes están, insisto, al sur de la región del Biobío, muy lejano al centro urbano, donde se toman las decisiones, que es Concepción. Yo no sé, por ejemplo, si usted ha tenido contacto con el Seremi Salud, con el intendente, para solicitarle ayuda. Le ofrezco la pantalla, alcalde. Bueno, nosotros, como digo, estamos preocupados. Hoy día tenemos 80 casos activos. En Mulchen ya son más de 200 personas las que se han contagiado. Esto ha crecido, pero obviamente... Yo estoy en contacto directo con el delegado, la autoridad sanitaria, que es parte de la seremía acá en la provincia del Biobío. Con el gobernador también nos reunimos de esta forma virtual los días martes y los jueves. Estamos pidiendo también más reforzamiento. La gente siempre le echa la culpa a las municipalidades, a los alcaldes, que por qué no fiscalizan, por qué no toman medidas en el transporte, porque lamentablemente a veces se desconoce que son medidas que no necesariamente podemos tomar nosotros las municipalidades, sino que en este estado de excepción constitucional, como bien lo dice el diputado, las principales facultades están radicadas en la autoridad sanitaria y por lo tanto en el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, que es donde pertenece en definitiva la autoridad sanitaria, y a través del Seremi, que por supuesto es quien representa al ministro en la región. Entonces muchas medidas dependen directamente de ellos. Ahora, esto deja al descubierto, no sé si el diputado considera o no, pero la autoridad sanitaria o Subsecretaría de Salud Pública es una entidad nueva que se crea posteriormente a la reforma del 2006, la reforma del sistema de salud, y hoy deja en evidencia de que faltan fiscalizadores, es una institución pequeña que en realidad no estaba preparada para enfrentar una pandemia como esta y por supuesto ha ido acomodándose a medida de lo que puede según el desarrollo de la pandemia. Entonces eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Sin embargo, en las municipalidades hemos tenido que soportar reclamos de todos lados porque en definitiva la gente, la principal entidad que tienen las comunas como las nuestras es la municipalidad, porque ahí es donde deposita todo su descontento, a veces su enojo, su malestar. Pero lo más importante es que nosotros seguimos trabajando, como digo, unidos con el hospital, con la misma Policía de Investigaciones, Carabineros, el comercio y otros entes involucrados aquí con quienes constituimos una mesa territorial y que cada vez que hay aumento nos reunimos, tomamos medidas y por supuesto hacemos un llamado a la comunidad a tomar conciencia de esto. Ojalá no recibir visitas en su justa medida, por supuesto, en este mes de septiembre, principalmente salir, ojalá, lo menos posible. Hemos visto también aglomeraciones en el Banco Estado y ahí es lamentable una cantidad de gente que se reúne, pero esa es la realidad de todas las comunas. Entonces, yo quiero hacer un llamado a mi comuna y entre todos tenemos que controlar estos aumentos que se han generado. No queremos ver a nadie fallecer por este tipo de contagios en Mulchen. Más allá de que ahí tenemos también diferencias con el Departamento de Estadística e Información de Salud, que aparece publicada una persona que habría fallecido por coronavirus en Mulchen, lo cual por lo menos directamente nosotros no tenemos esa información. La información que manejamos y que maneja el hospital acá, que maneja la autoridad de salud, esa información no está contemplada. Entonces el llamado es, como digo, a reforzar todas las medidas de prevención, pues los expertos en salud nos dicen todos los días el distanciamiento, el uso de mascarilla, el lavado de manos, en fin, evitar viajar a ciudades donde hay más contagio, en fin. Así que agradecerle a ustedes como medio de comunicación, agradecer al diputado y por supuesto, ojalá que logremos salir como país cuanto antes de esta difícil situación. Un gran saludo. Dígame nomás, diputado, estamos cerrando con usted, dígame. No, solo decirle al alcalde que esto justifica más que nunca la demanda de la construcción del hospital de mediana complejidad de Mulchen. Diputado, se agradece. Sí, mira, decir que estamos enfrentando un desafío, un escenario bien delicado. Cuando se declara, yo diría que la provincia más complicada claramente es la provincia de Concepción,
cuando se declara cuarentena es porque todo el resto de las medidas que se tomaron previamente fracasaron. Las medidas se toman para evitar llegar a ese estado y por lo menos en varias comunas importantes de la provincia de Concepción las medidas fracasaron. Si uno mira los datos bien concretos, los datos duros que entrega el propio Ministerio, tenemos desafíos muy concretos. Hoy día la trazabilidad de los contactos estrechos, menos de 48 horas en la provincia de Concepción, es extremadamente bajo, es uno de los más bajos de Chile. No digo que es más bajo, pero está entre los más bajos. En general, Concepción, Talcahuano, Hualpén, Chihuayante tiene trazabilidad de menos del 50%, debiendo estar por sobre el 80%. O sea, tenemos un problema y yo creo que eso se debe a dos cosas que la autoridad sanitaria y el intendente tienen que corregir, porque es su responsabilidad y no lo han hecho. Uno es contratar más trazadores, pero hacerlo de manera oportuna. Destinar recursos a la trazabilidad es clave y hasta ahora esos recursos se han destinado de manera tardía y se han demorado en la contratación de trazadores. Y no han sido públicos los datos de cuántos trazadores por habitantes tiene la provincia de Concepción. Un dato muy clave para saber si la trazabilidad se está haciendo bien o no. Y a mí me parece que ahí hay un error de responsabilidad de la autoridad que la autoridad tiene que asumir y tiene que corregir con rapidez. Y lo segundo es la movilidad. Te quiero recordar, ustedes, los medios publicaron hoy día, en las horas punta, a pesar de la cuarentena, la movilidad solo se ha reducido un 20% en las horas punta. Sigue siendo bajo el efecto de la cuarentena en torno a la movilidad en las horas punta. Y en las horas punta es donde hay aglomeración de personas y por tanto donde es más posible contagiarse. Entonces, la movilidad en las horas punta, las medidas de la autoridad todavía no logra disminuirla de manera sustantiva. Y lo tercero, solo quiero dejarlo planteado, siempre en una pandemia, en enfermedades que se contagian por el contacto entre personas, el trabajo comunitario es muy relevante. El trabajo en términos de educación, de información y de colaboración con la comunidad es clave. Y a mí me parece que allí también hay un talón de Aquiles de la estrategia del gobierno, que yo creo que el alcalde, que sabe también harto de salud, lo debe compartir. Aquí, sin trabajo comunitario, es muy difícil lograr éxito en materia de salud. Y a mí me parece que ahí hay un talón de Aquiles. Sí, nunca lo vamos a saber en realidad, pero me refiero, nunca vamos a saber qué tan distinto habría sido el desarrollo de la pandemia si desde principio los municipios hubiesen estado trabajando a la par con el Ministerio de Salud. Habría sido otra historia, probablemente estaríamos contando. Muchas gracias al alcalde de la comuna de Mulchen. Un saludo a todos los mulcheninos y mulcheninas, hermosa comuna de la provincia de Biobío. Don Jorge Rivas y Manuel Monsalve, diputado socialista. Muchas gracias, que estén muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, chao. Bien, y con estas entrevistas terminamos nuestro programa Punto de Vista. Nos pasamos un poquito, pero ameritaba. Muchas gracias, buenas tardes. Nos encontramos mañana nuevamente al mediodía en directo por TV Noticias.